Buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Les saluda el hermano Fausto. Bueno, yo iba a hacer el video más temprano, pero entre los quehaceres y las llamadas y todo lo que hay que hacer, hasta ahora puedo hacerlo. Así que hace una hora yo iba a transmitir, pero recibí una llamada telefónica que tuve que atender. Pero para mí es muy importante esta prédica. Esta prédica se llama Ismael y los dragones de Arabia. Y puse esta foto porque es muy interesante la relación estrecha que hay entre Ismael y los árabes, que por lo general se confunden, y ese es la más grande, el más grande concepto erróneo que nosotros los cristianos tenemos, que cuando hablamos de Ismael de inmediato imaginamos los árabes. Así que decidí titular esta enseñanza Ismael y los dragones de Arabia, para que te pueda llevar a través de las escrituras a ver cómo los linajes se han confundido y se han mezclado. Porque la intención del diablo es entorpecernos para que no podamos discernir, no podamos ver al enemigo cara a cara. Él lo que quiere hacer es que nosotros tropecemos unos con otros y nos veamos unos a otros con odio. Habiendo dicho eso, yo he sido muy edificado por este estudio. Creo que le tengo que dar gracias a Dios por haber puesto esto en mi corazón, porque una de las cosas que más agradezco al Señor es que mientras yo enseño, Él me enseña. Y eso es uno de los más grandes tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Para mí no hay nada más grande que eso. Quiero decirte que antes de que yo hiciera este estudio, antes de que yo empezara a recabar las escrituras una por una para enseñarte lo que yo sé, el Señor fue perfeccionando y me fue trayendo aún más perfecto conocimiento de la verdad. Y eso es para mí muy importante. Yo antes tenía un concepto muy sesgado contra los musulmanes. Y tú puedes ver a través de mi Facebook que yo todo el tiempo estoy poniendo noticias sobre el Islam, sobre cómo ellos predominantemente son agresivos, asesinos, y hay una razón de ser. Pero yo no tengo nada en contra de los descendientes de Ismael, al contrario, yo los amo. Y realmente me entristece que Satanás haya hecho tan efectivamente su trabajo. Ha sido muy eficiente en infiltrarnos, ha sido muy eficiente en tropezarnos, dividirnos, ponernos unos contra otros. Yo casi que quiero pedir perdón. En serio. Y pido perdón. Pido perdón. Yo tengo 2 hijos. Y antes de que naciera mi hija, yo solo tenía ojos para mi propio hijo, Christopher, el mayor. Y mi hijo Christopher mayor tiene un lugar. Es un lugar que le pertenece a él, el primogénito. Pero ahora que nació mi niña, Ananí, la veo a ella con unos ojos de ternura. Y ella abarca un inmenso pedazo de mi corazón. Pero no es que la amo más que a mi hijo Christopher, sino que el amor es distinto. El amor que tengo hacia mi hijo mayor Christopher es el amor de un padre a su primogénito, que lo ve con buenos ojos, pero los ojos que yo tengo hacia Ananí son de más ternura, son de más misericordia. No sé cómo explicarte, pero la preeminencia y la prioridad es para Christopher. Entonces yo entiendo esto. Y
poniéndome en los zapatos de Ismael, acuérdate que Ismael fue rechazado. A los 12, 13 años fue desechado por Abraham y fue echado al desierto con su madre. ¿Te imaginas lo que sintió ese niño? Si yo le digo a mi hija, Ananí, te amo, mi hijo Christopher se pone celoso. Y a veces él compite por la atención de mi hija. Cuando yo estoy teniendo a mi niña, él quiere que lo tenga él también. Y hay una competencia de atención, por decirlo así. Aunque Ananí ni siquiera se da cuenta. Ella solo se ríe y balbucea y mi corazón se llena de ternura. Y mi hijo ve y mi hijo quiere la misma atención. ¿Te imaginas tú teniendo 13 años y que tu padre te diga, tienes que irte? ¿Te imaginas lo que sintió Ismael cuando él, siendo destetado, le hace una circuncisión? En un día, en una celebración, él está con su padre bailando y jugando, y Sara lo ve y siente celos y le dice, ese no va a heredar con mi hijo. Dice la Biblia que ella vio a su hijo siendo abusado o maltratado por Ismael y le dijo a Abraham, ese niño no va a heredar con mi hijo, sáquenlo de aquí. ¿Te imaginas Ismael escuchando eso? El dolor. Y él ver que su padre le dice, sí, vete. Entonces, partiendo por ahí, tú puedes ver dónde es que existe la pugna y por qué la mentalidad de rechazo que tiene Ismael quiere robarnos a todos el derecho de ser hijos de Dios, porque él fue desechado como hijo de Dios. Entonces Dios toma una actitud de misericordia con Ismael y hace un pacto con Ismael por causa de Abraham. Cuando tú escuchas en las mezquitas y cuando tú escuchas esos gemidos, esos gritos de los árabes cuando están llamando a la oración, antes yo sentía rechazo y aborrecimiento hacia eso porque yo escuchaba la invocación a Baal, a Satanás. Pero ahora yo estoy escuchando el lamento, el quebranto de un niño clamando a su Padre Celestial, pero no lo conoce, porque le fue robada la identidad, le fue robada la verdad. Satanás secuestró. Nosotros fuimos adoptados, siendo extraños, fuimos adoptados por Dios. Y ellos están perdidos buscando a Dios, porque Satanás los adoptó. Y de eso se trata esta enseñanza. De aquí en adelante, a pesar de lo que el Islam haga, date cuenta que el Islam no es Israel. Date cuenta que Satanás ha usurpado el lugar de Dios en todo su pueblo, tanto en Israel como en Ismael y en los gentiles. Es un usurpador. Y ellos son nuestros hermanos. Y todos vamos a ser reconciliados pronto. Así que veamos más allá de la carne, veamos más allá del dolor y veamos a nuestros hermanos que están perdidos. Porque si podemos pensar así, de esa manera, vamos a lograr más. Así que mi posición del Islam era a base de ignorancia. Yo pido perdón para que veas que tengo humildad. Y creo que de ahora en adelante voy a ser un poco más objetivo en mi análisis. Creo que es importante que veamos no con ojos del temor, aunque los árabes quieren que les tengamos miedo. Por eso el terrorismo, por eso todo lo que ellos hacen. Ellos quieren, ténganos miedo porque venimos. ¡Arr! Pero no tenemos que tenerles miedo, porque hay algo más allá que ellos no entienden. Ellos también tienen Padre. Y mi Padre me ama. Me lo ha demostrado ayer y hoy. Me ha dado palabra. A pesar de toda la oposición
y todos los ataques y el abandono y todo el daño que me han querido hacer para que yo me calle. Porque a la gente no le gusta que yo toque todos estos temas políticos, porque no entienden que no es política. El hecho que involucre políticos no significa que es política. Yo no estoy hablando de política. Los sucesos que están sucediendo tienen un trasfondo político y son importantes para lo que viene. Así que, si tú puedes salir del error, sal del error. Después de esta enseñanza, vas a pensar diferente. Dios ha tocado mi corazón. Hoy me quebranté, hoy quería llorar. Cuando empezó a ministrarme, cuando empezó a mostrarme, cuando empezó a descargarme en el Espíritu palabra para que entendiera por qué Él la ama y por qué Él tiene misericordia. Y me mostró a mis hijos y me cayó la boca. Mi Padre me ama. Mi Padre me ama. ¿Sabes lo que significa eso? Espero que tú descubras. Así que avancemos. Vamos a empezar con Gálatas 4. Y pon mucha atención, por favor. Lo que te voy a mostrar es poderoso. Voy a cambiar a datos. Permítame. Espero en el nombre de Jesús. Escucha. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? Porque ellos se desesperaron y no querían esperar la promesa. Recuérdate que a Abraham, Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia a través de él y que todas las naciones iban a ser prosperadas a través de él y bendecidas. Pero como ellos ya estaban viejitos, Sara se desespera y se le ocurre la brillante idea de ayudar a Dios a cumplir su promesa para Abraham y le ofrece la esclava a Abraham, a Rahab, Agar, perdón. Entonces le ofrece a Agar a Abraham para que tenga hijo con ella. Y Abraham acepta. Y entonces eso no viene de la promesa, eso no viene de fe, eso no viene del espíritu, viene de la carne. Viene de la duda, que es carne, viene de los celos, que es carne, y viene de la lujuria, que es carne. No viene del espíritu. Entonces por eso dice, el hijo de la esclava, que es Ismael, el producto de esa unión, nació según la carne, por deseo de la carne, no por fe, no por el espíritu. Mas el de la libre, por la promesa. Ese sí es del espíritu. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahí te empieza a revelar que los hijos del monte Sinaí son hijos de esclavitud, porque están esclavos a la ley, ya sea a la ley de Moisés o a la ley del diablo, pero todavía más grande, a la ley de la muerte y el pecado. Ellos no son pueblo elegido. ¿Entiendes? Entonces nacieron en esclavitud, pero nosotros nacimos a libertad, porque Cristo a libertad nos ha llamado. Y después dice más tarde, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, la que está en Israel. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Qué profundo. En primer lugar te está diciendo que el monte Sinaí, donde los israelitas vieron la gloria de Dios, donde Moisés vio cara a cara
a Dios. Está en Arabia, Arabia Saudita. Y ahí fue donde Pablo fue. Estuvo un tiempo ahí en Arabia. ¿Qué estaba haciendo en Arabia? Hablando con Dios también. Recibiendo revelación de Jesús directamente. Entonces dice que la Jerusalén actual está en esclavitud junto con sus hijos. Israel está esclavizada a la ley y también al engaño de la idolatría, porque Satanás se infiltró entre los pueblos y secuestró a los pueblos y los adoptó como sus hijos. ¿Entiendes? Entonces, por eso Pablo hace esta alegoría y te dice: la Jerusalén celestial, la cual es madre de nosotros que nacimos del Espíritu, esa es la libre. Y esto es lo más importante que tienes que entender. Porque si tú llegas a entender esta alegoría, vas a entender el resto. Ismael es hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham, que es heredero de la promesa. ¿De la promesa de qué promesa estoy hablando? ¿De la de Abraham? No, la promesa de Abraham, Isaac y Jacob es solamente para los nacidos del pacto, que somos nosotros, los que creemos en Cristo, los que nacemos de nuevo en el Espíritu. Pero Ismael tuvo su propio pacto y te lo voy a mostrar. Primero, a partir del momento que leemos en Génesis, cuando Noé maldice a Cam, le dice: maldito sea Canaán, porque maldice a su hijo. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: bendito por el Señor mi Dios sea Shem, y sea Canaán su siervo. O sea que Canaán va a servir a Shem. Engrandezca Dios a Jafet. Y te mostré que esa palabra engrandezca en realidad es pathal, que significa expander, pero también diluir o engañar, seducir o decepcionar. Deceive significa engañar, hacerte creer algo que no es. Entonces, si tú tomas esa palabra, esa raíz, es mucho más interesante. Porque si esto es en el hebreo original de la políglota, si tú engañar, por ejemplo, dice: engañará Dios a Jafet. Volvamos a la escritura. Engañe Dios a Jafet, o engañará Dios a Jafet, y habitará en las tiendas de Shem. Sea Canaán su siervo. Canaán será el siervo de todos sus hermanos. Pero mira lo que te voy a mostrar. Porque tengo un mapa donde te muestro los hijos de Noé. Quiero que lo veas. Observa esto. Entonces, Jafet habitó en el norte, que son los europeos, y más allá hacia el oriente son los orientales, los chinos, los hindúes. Ham son los descendientes de las razas oscuras, los negros. Y Shem son los árabes y son los semitas, que son los israelitas. También son los, bueno, todos los que habitan en esta sección. Pero si tú te fijas, Jafet, engañe Dios a Jafet y habite en las tiendas de Shem. Si tú te fijas, Jafet, que son Ashkenazi, los Gomer, ¿entiendes? Javán. ¿Estás entendiendo? Esto es importante. Ashkenazi, Gomer. Todos ellos, de la tribu de Jafet, fueron engañados y ellos creen que son Shem y habitan las tiendas de Shem. Y eso es importante que lo sepas para que avancemos en el estudio, porque vas a ver cómo Satanás confundió las razas. Y los que hoy en día habitan en la tierra de Israel, no todos son semitas, son Jafet.
porque fueron engañados y habitan en las tiendas de Shem. ¿Entendiste? Es profético, no fue accidental. Eso fue Satanás haciendo la obra. Y eso es importante porque voy a llevar y te voy a mostrar. Mira. Así que digamos que engrandezca. Está bien, engrandezca. Así que Jafet se propagó por toda la tierra hacia el norte. Pero aparte de engrandezca, engañe a Jafet para que habite en las tiendas de Shem. Impoderoso, ¿no? Entonces, ¿quién habita en las tiendas de Shem, de los semitas? Jafet. ¿Y quiénes son los semitas? Incluye los árabes de Arabia Saudita. Pero espérate, se va a poner más interesante. Cuando te muestre el final de esto, te vas a quedar atónito. Avanzando, vamos a los descendientes de Ismael. Los 12 príncipes. 12 príncipes por sus familias. Ahí están los nombres. Vamos a volver a ellos. Ahorita no es importante. Excepto Nebaiot y Shedar. Los dos mayores. Esos son muy importantes. Duma, Temá. También son importantes. ¿Por qué? Ten paciencia. Agar es la mamá de Ismael, la esclava. Y dice que habitaron desde Javila hasta Shur, que está delante de Egipto, viniendo hacia Asiria. O sea que es hacia el este. Muy bien. Ahí donde habitaron. Vamos a adelantarnos a la historia. Esaú, que es Edom, vio que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac y tomó para sí mujeres de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, era de Nebaiot. Entonces te mostré que Nebaiot es, ¿viste? El primogénito de Ismael, Nebaiot. Entonces Ismael se fusiona con Esaú, porque Esaú toma para mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Entonces, Esaú toma mujeres cananeas y también mujeres de Ismael. Eso es importante que lo sepas. Así que, como te lo vengo diciendo en las enseñanzas anteriores de quién es Esaú, Edom, que es Esaú, Seir o Amalek, se propagó y absorbió. Amalek es pueblo que lame, y Edom tomó posesión de todos los pueblos, incluyendo Ismael, Canaán, Madián. Te lo voy a ir mostrando para que veas. Entonces, cuando Abraham sabe que tiene que desechar a su hijo, él ama a su primogénito, como yo amo al mío. Ismael es el primogénito de Abraham, pero Israel es el primogénito de Dios, porque nació del Espíritu. Entonces Dios elige a Isaac como su primogénito, a pesar de que Ismael es el primogénito en la carne. Ahí viene el problema. Cuando después de Isaac nace Jacob, Dios aborrece al primogénito otra vez, a Esaú, y ama a Jacob. Los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. A Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Entonces, de repente, Esaú y también Ismael tienen algo en común. Los dos tienen el mismo aborrecimiento al Padre por haber sido rechazados. Vas entendiendo la iniquidad que viene del rechazo, y el espíritu de rechazo te lleva al espíritu de rebelión, y el espíritu de rebelión te lleva al espíritu de autodestrucción y homicidio, y así, y así. Porque los espíritus trabajan en pandillas. Entonces, Abraham apela a Dios. Entonces, dice el versículo 17 de Génesis 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón,
A un hombre de 100 años ha de nacerle un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viviera delante de ti. Aquí dice viva, pero está diciendo, ojalá Ismael viviera en pos de ti. ¿Qué significa eso? Vivir en pos de Dios significa siguiendo a Dios, humillado ante Dios, obedeciendo a Dios, caminando en pos. Así que mira lo que dice. Abraham le dice a Dios, ay, si tan solo Ismael fuera tu elegido, si tan solo Ismael fuera tu primogénito también, si tan solo Ismael caminara en tus manos y heredara la promesa. Pero Dios le contesta, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. O sea, le está diciendo, no, sino que Sara, llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído que viva en pos de ti o delante de ti. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, por más que Abraham intercedió por Ismael, Dios le dijo, no, es a través de Isaac, el hijo que tendrás con Sara, que yo voy a confirmar mi pacto para el fin de los días. Pero te escuché y haré caso. A Ismael también lo bendeciré y haré de él una gran nación, 12 príncipes. Y eso es lo que el Islam quiere que tú creas, que los 12 Mahdis son los 12 príncipes para robar esa promesa. Es una usurpación de las escrituras. Ahora te voy a mostrar la otra escritura. Observa esto. Cuando Abraham desecha a Isaac y a su mamá Agar, los lleva al desierto, y oyó Dios la voz del muchacho, porque el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Dónde estaba el muchacho? Bueno, estaban en el desierto y se les acabó el agua del odre y faltó agua del odre, dice. Este es el capítulo 21, versículo 15. Mira qué interesante. Cuando Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. ¿Qué es un odre? Un odre es como una piel que lo más que puede sostener 2 galones de agua. Caminando en el desierto, ¿cuánto te duran 2 galones de agua? 2, 3 días máximo. Entonces, ella se va con ese odre de piel, con agua, con un poco de pan, y caminan por el desierto. Y poniendo sobre su hombro el odre, llegó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó el agua del odre, o sea que se le acabó el agua, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no quiero ver cuando mi muchacho muera. Y cuando él se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Cuando tú escuchas el lamento de los musulmanes llamando a la oración, ¿sabes qué es lo que Dios escucha? El lamento de Ismael en el desierto. Eso me vio hoy en la mañana. Eso tocó mi corazón. Y eso solo Dios te lo puede decir. Y yo tengo hijo. Y yo me imagino estar en los zapatos de Agar. Y mira lo que Dios dice. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué significa eso? ¿Tú crees que
Agar no había visto el agua, Dios rompió el velo entre esta dimensión y la dimensión espiritual y le mostró agua que no era de esta tierra. Porque hay agua en dos lugares, en el cielo y en la tierra. Y ella tomó agua de la otra dimensión. En medio del desierto, Dios le abrió los ojos espirituales para que viera más de esta realidad. Y ella tomó agua del otro lado. Impresionante. Eso es poderoso. Y mira lo que dice después. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así que 2 más 2 son 4, más 4 son 6. Simple matemática. Agar es egipcia, la esposa que Ismael tomó es egipcia. Ismael es básicamente más egipcio que cualquier otra cosa. Eso es importante. ¿Ves que no tiene nada que ver Arabia con Ismael? A partir de ahí tienes que ir entendiendo quién es Ismael. Las características de Ismael es que él era bueno con el arco, porque su propio Abraham le enseñó a extender el arco para cazar, porque Abraham lo estaba preparando. Y él se convirtió en un arquero. Eso significa que era un buen cazador y también era un buen guerrero. Ahora, vamos a avanzar. Cuando Lot, después de un tiempo, habita en Sodoma y Gomorra, después de que se dividen las naciones, ellos huyen de Sodoma y Gomorra. Y la esposa de Lot muere, convertida en un pilar de sal, y solo escapa con sus hijas. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, porque ellas se acostaron con él. Las 2 se acostaron con él poniéndolo borracho, una noche, la otra noche. En realidad no me preguntes cómo funciona eso. Solo te puedo decir que fue una relación incestuosa, que no viene de Dios, así que es de la carne. ¿Entendiste? ¿Te acuerdas? Cuando te hablé de Gálatas 4, los hijos de la esclava son de la carne, más los de la libre son de la promesa. Entonces, estos hijos de Lot son hijos de la carne. Cuando tú siembras en la carne, ¿qué es? Muerte y destrucción. Acuérdate. Eso está en Romanos 8. Lo que siembras en la carne cosecha muerte y destrucción. Y lo que siembra en el espíritu trae gozo, paz y vida. Ese principio, grábatelo, para que aprendas cómo sembrar y sepas cómo recibir buen fruto. Porque por sus frutos los conoceréis. Frutos en la carne producen destrucción. Frutos en el espíritu, semillas en el espíritu, sembrar en el espíritu produce frutos de vida y paz. Entonces, dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, de la carne, porque ellas se desesperaron, y en vez de confiar en Dios, dijeron que parir, tenemos que tener descendientes, así que se acostaron con su propio papá. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas, hasta hoy. Entonces, de aquí surge Moab y Amón. Y ya vas a ver por qué esos no tienen mucha importancia. Entonces, vamos a irte dividiendo. Ya tenemos a Ismael, que se fue a Egipto, se casó con una egipcia y se volvió egipcio, habita en Egipto. Y de Ismael salen los beduinos, que son tribus nomádicas, que establecen una ruta de intercambio por todo Arabia, por todo Asia, el Medio Oriente, el Oriente, Siria. Ellos suben y bajan por toda esa península
por todo ese lado del mundo. Y por eso, en la historia de José, venden a José, ¿a quiénes? A los ismaelitas, a la caravana ismaelita. Porque cuando Dios le da la promesa, dice que Ismael es un hombre fiero, asno montés o hombre del monte, hombre rugged, como quien dice, una persona que no está civilizada, no está establecido ni asentado, sino que es nomádico del desierto, que le gusta el desierto. Eso significa fiero, sagaz, rugged. La palabra rugged en español no sé cómo decirla, pero es fuerte, machón, ¿me entiendes? Entonces, esa es la característica de Ismael. Entonces, quiero que veas que hay una gran diferencia entre los árabes y los ismaelitas en la Biblia. La primera prueba es Nehemías. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, no dice el ismaelita, dice árabe. Ellos le dieron grande oposición a Nehemías. Ahora, vamos a ir a ver amalequitas. Los árabes como amalequitas. Te voy a enseñar, según Wikipedia, que son reconocidos como Amalek. Y ya hicimos el estudio de Amalek. Si no has visto el estudio de Amalek, te suplico que lo vayas a ver, porque eso es vital para entender el estudio. Entonces, Edom es Amalek, porque Edom es el padre de Esaú, es el padre de Edom, que es todo el linaje de los edomitas. Edom es Amalek, Alamet es el nieto de Esaú, y Amalek después se expande a Siria, y llega hasta Grecia, de Grecia a Turquía, de Turquía también llega a Roma. Entonces Edom se expande por toda esa región del mundo. Entonces, mira, este reporte te lo leí ayer, pero si no lo viste, con gusto te lo leo otra vez. Los amalequitas, según el judaísmo, son los enemigos de Israel porque rechazaron a Dios. Son caracterizados por el odio a los judíos, como Amán, que era agageo, y de los amalecitas. En el libro de Esther se conmemora hasta el día de hoy la victoria sobre Amán, que quiso destruir a Israel porque era amalequita, de Amalek. Entonces, en Siria están los amalecitas. En Egipto, porque no te olvides de Hadad. En el estudio de Amalek, Edom, te enseñé que Hadad huyó a Egipto, ¿te acuerdas? Y el rey, el faraón, le dio la hermana de Tefnes para que se casara con Hadad, y Hadad tuvo tierra y se asentó en Egipto. Entonces, Amalek, Agag, los agageos, los amalecitas están en Egipto, pero también en Siria, porque después se trasladan a Siria. Entonces, ves cómo se van expandiendo. Y en todo el medio del camino, Madián, se establece en el monte Seir, donde siempre estuvieron desde el principio, porque Edom es Seir, Seir es Amalek. Voy enseñando todo esto. Toda esa franja la van tomando. Entonces dice aquí, después del exterminio de los amalecitas, que fue en el tiempo de David, los armenios se asocian con amalecitas, los nazis, o sea, la raza ariana, que descienden de los Ashkenazi, son amalecitas. Los sionistas, que también descienden de los Ashkenazi, son amalequitas. Iraníes son amalecitas. Los árabes son amalecitas. Ya vas a ver qué poderoso es esto. Esto es una de las cosas más poderosas que jamás he enseñado. Ismaelitas. Se supone que son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham y de Agar. Agar es importante. Al cual Abraham despidió y habitaron en el desierto beduino, la región del este de Jordán, generalmente aplicado a Ismael. Dicen que los beduinos
son Ismael. Pero la peculiaridad de los beduinos es que ellos habitan en tiendas y andan en camellos, pero adoran al dios Ala-Mejussim, que es el dios de las fortalezas. Es el dios que hoy en día se conoce como Alá. Pero ellos no adoraban a Alá desde antes, sino que ellos adoptaron de Madián. Y te lo voy a mostrar. Ya vamos avanzando. Ten paciencia. Entonces observa esto. Vamos a ir a Jueces 7. La historia de Gedeón. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Furá, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán. Así que Dios ya le ha dicho a Gedeón: yo te voy a entregar a Madián en tus manos. Y Gedeón le cree a Dios, y Gedeón va y se enfrenta contra Madián. Mira quiénes están con Madián en el tiempo. Y eso es en el tiempo de Jueces. Ya pasó el éxodo de Egipto, ya todo lo que pasó con Moisés ya pasó. Ya Josué tomó su lugar, murió Josué, ahora vienen los jueces. Y el pueblo de Israel se tornó a los dioses paganos de la región, como Dios le había prohibido que no hiciera, y no hicieron caso. Entonces empezaron a adorar dioses paganos, entre ellos Baal, que es Ala-Mejussim también. Ahora mira lo que sucede aquí. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, los beduinos, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Entonces aquí ves a los madianitas haciendo pacto con los amalecitas. Entonces es Madián con Amalek y Ismael. Los hijos de oriente son los beduinos. Ya estaban haciendo alianza porque eran primos. Y Esaú e Ismael eran parientes porque se casó Esaú con las hijas, ¿te acuerdas? De Nebayot. Y entonces Esaú, Amalek, Egipto, Ismael, Madián hicieron pacto, todos ellos, contra Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían odio hacia el hijo de la promesa. Y así como en el principio, así serán. Los nacidos de la carne perseguirán a los nacidos del espíritu. Eso está en Gálatas 4. ¿Ves qué poderoso? Siga. Si ves Jueces 8. Y dijo Gedeón: deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de oro, que eran ismaelitas. Y fue el peso de los zarcillos de oro que les pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura, que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Yo te voy a explicar qué está diciendo aquí. Los ismaelitas son madianitas. Y te voy a mostrar algo bien importante. Gedeón, cuando mata al príncipe Seba y Salmuna, algo sucede. Quiero que veas. Vamos a ir atando cabos para que tú entiendas de dónde viene el Islam realmente. Y me veas a los ojos un día de esto y me digas: hermano Fausto tenía razón. Claro que tenía razón. Yo leo la Biblia. Yo sé lo que estoy leyendo. Tengo claro que en el tiempo de Gedeón, aquí está, observa esto. Jueces 8. Luego le dijo a Seba y Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos le respondieron: como tú, así eran ellos.
cada uno parecía hijo del rey. Y él le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive el Señor que si les hubieses conservado la vida, yo no os mataría. Y le dijo a Jeter, su primogénito, mátalos. Pero como el joven todavía era joven, tenía temor, no desenvainó su espada. Entonces dijo Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos. Y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos. Lunetas, media luna, la luna creciente del Islam. Estos eran madianitas y eran ismaelitas. Los madianitas son ismaelitas porque se fusionaron. ¿Entiendes ahora? ¿Ves qué poderoso? Y veneraban a ese dios pagano, que hoy en día se conoce como Alá. Interesante, ¿no? Así que, por más que he tratado de entender de dónde vienen todas las prédicas predicando hoy en día, no las entiendo. Que Ismael es el Islam, mentiras. Según el Corán, que no es palabra de Dios, ellos quieren hacer parecer que Mahoma es descendiente de Ismael. Pero nada que ver. Mahoma era blanco, era un edomita. Pero igual los edomitas están emparentados con Ismael, pero no son Ismael. Y eso es importante que lo entiendas. Voy a concluir con esta primera parte. Quiero que lo dejemos hasta aquí, para que no te confundas. ¿Por qué se llama esta enseñanza Ismael y los dragones de Arabia? Creo que vale la pena que lo veas. Este es un libro apócrifo que se llama Segunda de Esdras. Dice, y he aquí una horrible visión de la apariencia. ¿Recuerdas que te lo expliqué? Los beduinos son los hijos del este, los hijos del oriente, que es lo mismo, que estaban en el campamento donde Gedeón bajó y estaba Madián y los amalecitas con los hijos del oriente. Estos son donde las naciones de los dragones de Arabia vendrán con muchas carrozas, una gran multitud de ellos serán llevados por los vientos de la tierra, y ellos temerán y clamarán. Los dragones de Arabia. En el estudio de Edom, te dije que Esaú, Edom es el dragón rojo de Apocalipsis. Cada vez que veas dragón, representa la raza de Esaú, la raza de Edom, el mismo espíritu sanguinario de Amalek. Y cuando te dice lo de hablando de los edomitas que habitan en Arabia. Eso es poderoso lo que te acabo de decir, porque según los árabes, los musulmanes, ellos son ismaelitas, cuando solo son edomitas, hijos de Esaú, que se fusionó con Madián, que se fusionó con los árabes, se fusionó con los ismaelitas. ¿Entiendes? Hay una crisis de identidad en el mundo. Por eso Satanás nos pone unos contra otros. Gracias a Dios que yo estoy viendo esto con mis propios ojos y la evidencia es impresionante. Así que cuando tú te confrontes con un árabe, háblale. Ellos no conocen al verdadero Dios. Ellos, Satanás los secuestró, usurpó el lugar de Dios. Y ellos no creen que Alá tiene hijo. Claro que no tiene hijo.
Pero el Todopoderoso, Yod Jehová, que el yo soy, sí tiene hijos. Nosotros somos sus hijos y ellos son sus hijos también. Y si tú puedes enfocarte en eso, vas a ganar muchos musulmanes para Cristo. Empezando por ahí. Por eso esta prédica Satanás la aborrece. Desde que empecé a tomar el tema de Edom, desde que empecé a hablar sobre lo profético de los últimos días, Satanás me ataca, me destruye y viene contra mí para neutralizar mi ministerio. Mientras yo tenga internet, mientras Dios provea para yo poder pagar internet, yo voy a seguir predicándote para que te edifiques, para que quites la venda de tus ojos y veas las cosas como son, porque no es contra sangre, ni contra linajes, ni contra genealogías, ni carne, ni razas con que luchamos, sino contra principados, contra potestades. Y tenemos que aprender a saber la verdad. Y la verdad nos hará libre de prejuicios y de juicios y de actitudes de carne. Para caminar. Así que te invito a que continúes. Si Dios no lo permite, hoy en la noche haré la segunda parte. Sea bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Comparte este video, recomiéndaselo a todos los que puedas, para que todos se quiten la venda, porque la próxima parte va a ser muy interesante. Gracias.